Básicamente, ¿qué es un control? El control de plagas urbanas, lo que es la definición de plaga. También sabemos que hay plagas permanentes, son todas aquellas que se presentan de forma continua como consecuencia de una estabilidad de las condiciones ambientales que se desarrollan, por ejemplo, las cucarachas o las hormigas. Acuérdense de ese triángulo famoso de los elementos necesarios para que permanezcan. Entonces nos damos cuenta que las principales son estas, las cucarachas, las hormigas, los roedores, como permanentes. Hay plagas ocasionales que son por temporada, como el caso de los zancudos, que los tenemos solamente cuando está el clima tropical. En cuestiones de invierno, pues normalmente se queda controlada, ese tipo de enfermedades se reducen, dado que el vector no está presente cuando las temperaturas bajan. Y hay que ver hasta qué temperaturas soportan, porque se van mejorando genéticamente con el pasar del tiempo. Me ha tocado visitar lugares muy fríos en los que con esas temperaturas aquí en Nuevo León no habría mosquitos, pero no obstante para ellos es verano, porque muchas veces su invierno es de bajo cero y probablemente a temperaturas de 16 hay un zancudero como si fuera aquí una temperatura de 28 o 30 grados. Entonces sí se van adaptando, pero normalmente las consideramos como ocasionales. ¿Cuál otra me pueden mencionar como una plaga ocasional? No sé si podrían ser a veces algunas mariposas. Sí, las polillas o mariposas también. Hay algunas hormigas voladoras también que en épocas de lluvia se vienen en las arribazones y pues no causan ningún daño, nada más de que sí es molesto respirarlas o estar con ellas encima, ¿no? ¿Alguna otra que recuerden? Profe, yo me acuerdo mucho que hubo un tiempo en el que había gusanos quemadores en las calles. Ay, Sí, me tocó varias veces ver así, como en estas épocas que hacía calor, que había como varios en la calle. es una plaga bastante común, son bastante urticantes. Adicionalmente, la polilla que se genera o la mariposa que sale, porque están de acuerdo que es una oruga, es una metamorfosis. La polilla que sale de ahí también es urticante, entonces hay que hacer cuidado con el manejo de tanto de las polillas, hay que tratar de no agarrarlas con la mano y de espantarlas o alejarlas, y de preferencia utilizar repelentes o insecticidas si es necesario. Eh, la, las orugas, esas peluche, o cómo se llaman, sí, ¿no? Sí, Bueno, nosotros le decimos quemadores también. A los gusanos quemadores, ¿no? sí. Sí, Y hay unas orugas más grandes, ¿no? Que son enormes, casi el tamaño de la palma de la mano, que también son temporales, ¿no? Sí, no sé si los vieron en la televisión que hubo una problemática seria, porque son muy urticantes también. Entonces queda claro el término, las que son permanentes, ¿cuál otro me pueden decir como permanente? Además de las cucarachas, de las hormigas, de los roedores, ratas, ratones. pues las moscas no sé si entran ahí. Las moscas pudieran ser ocasionales también porque con el frío también ya no las vemos. Pero si consideramos algún tipo de ave como plaga, pues también tenemos, hay algunas que son permanentes, que están todo el año, hablando de un negocio o de un cultivo, y las aves migratorias serían ocasionales, en caso de que estén causando algún daño. El término plaguicida obedece a sustancias que previenen, repelen o controlan cualquier tipo de plaga. Pueden ser de origen vegetal o de origen animal.
En cuanto a la selección del plaguicida, pues debemos de considerar muchas cosas previas para seleccionarlo, justamente para hacer una buena elección de cuál vamos a utilizar. Debemos de considerar justamente el tipo de plaga, en qué clase de ambiente se está desarrollando, la formulación de un determinado ingrediente activo y cuál es el más recomendable, cuáles son los riesgos relacionados con su uso para tanto los aplicadores como para los que están en el hábitat de ahí alrededor de la plaga también. Se debe tener una normativa para el correcto manejo y los técnicos responsables tienen la obligación normalmente de leer la etiqueta. Entonces debe venir una etiqueta también en la que debe tener información suficiente para el correcto uso y para la seguridad de los que están empleando justamente el plaguicida. Vamos a ver un tema sobre selección única y exclusivamente, pero aquí vamos a darle un poquito de avance que nos puede ayudar a la selección. Por ejemplo, la superficie en la que se encuentra la plaga, una vez que la identificamos. Hay algunos que se inactivan con materia orgánica, en presencia de materia orgánica. Hay otros que no, que trabajan muy bien con materia orgánica, no les importa tanto. Entonces va a depender mucho de dónde tengamos la plaga, si es en metales, en madera, en concreto, en piso de tierra, si tenemos techos de palma, palapas o si son algunos tejabanes, cobertizos o demás. Eso va a depender mucho de cuál es el correcto para utilizar. También la efectividad y lo que viene siendo cuánto perdura el tiempo de acción, digamos, va a depender mucho de ello. Entonces aquí por eso lo del plan integral que habíamos visto previamente te ayuda bastante antes de aplicar el plaguicida. Entonces la superficie siempre va a ser importante considerarla para la selección. El ambiente, básicamente si se va a realizar en interiores o en exteriores y si se va a seleccionar para exteriores, por ejemplo, pues tenemos un poquito menos de control y debemos de considerar la hora del día en la que lo vamos a aplicar, si soporta las altas temperaturas o no, si va a llover o si está haciendo viento, tenemos que hacer cuidado para las aplicaciones o suspender la aplicación en su defecto si está haciendo mucho viento. Muchas veces la luz solar inactiva el producto, entonces hay que hacer cuidado con ello. Las principales plagas en México, hablando de pérdidas económicas, están asociadas a ratas y ratones, a tuzas, a ardillas, a aves y a conejos y liebres. Entonces, si ponemos roedores, vean que es la mayoría y solamente habría unas pocas aves. Tordos, anates, cuervos, gorriones, garzas, patos, palomas, estorinos. Algunos consideran también a los pájaros carpinteros por ahí, pero esta información necesita ser actualizada, entonces por ahí les voy a encargar nada más así para la próxima clase que me traigan una gráfica parecida a esto. Entonces aquí estamos hablando de afecciones, principales plagas en México en sistemas productivos, no estamos hablando de plagas urbanas, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando vemos todos estos, pues normalmente estamos prácticamente que está dirigido al sector agrario, ¿no? Las ratas y los ratones, pues afectan las granjas de cerdos, de aves, también los cultivos, las tuzas, no se digan, casi prácticamente esto es exclusivo de la agricultura. Ardillas también, las aves también son muy asociadas al sector agropecuario, no nada más al agrícola. Y los conejos y las liebres también normalmente son dañinas, causan efectos. Muchas solamente buscan materiales para hacer sus nidos y en el caso de las aves, y destruyen nuestros graneros o parte de la infraestructura que tenemos por ahí. Entonces por ahí pueden conseguir una para este sector productivo y busquen una para cuáles son los números que se están reportando para, por ejemplo, plagas urbanas. Lo discutimos la próxima clase, antes de empezar. Me recuerdan que tenemos que ver esa gráfica y bueno, les dejo esta que es un poquito
Creo que es como del 2014, por ahí, es algo viejita, tenía sus 6 años. Entonces, antes de aplicar un pesticida, siempre debemos de ver o considerar que hay controles físicos o hay siempre alternativas previas. Y bueno, que pueden ser barreras pasivas, barreras eléctricas, cercos de alambre, trampas físicas, justamente como se menciona, inundación de galerías para el caso de topos o tuzas. Hay campañas fitosanitarias también, entonces eliminamos a lo mejor parte de su dieta y con eso controlamos una plaga adicionalmente. Plantas que no deseamos, la caza directa, espantapájaros, lanzallamas, se oye radical, pero se utiliza. Mallas o redes para el caso de aves, que las mantienes vivas y tienes que tener un equipo para que las esté reubicando. Banderolas, básicamente, cuando hablamos de esto es muy parecido a los espantapájaros. Y muchas veces son banderolas de celofán que destellan luminosidad solar y con eso se espantan ciertas aves. La pólvora, la quema también es importante cuando entre cultivo y cultivo, pensando en el sector agrario, se incendia de forma controlada las parcelas y de esa manera también eliminan muchas plagas. Los cañones de gas que sirven para hacer explosiones de gas LP con la finalidad de espantar aves. Hay algunos globos antipájaro que son, como les digo, cromados en formas de búhos o de alguna águila o halcón. Hay mucha tecnología que se está empleando en la actualidad. De las aves, al igual que los perros y de cacería, pues yo creo que las aves de cetrería son más un control biológico, más que físico. Al igual que los perros que van y cazan las ratas. Hay razas de perros diseñadas para los roedores, como les había mencionado, de los más importantes tenemos los salchicha, los dachshund, están diseñados para meterse a cuevas y matar roedores o capturar roedores, son muy ágiles también en eso. Está el otro, hay un terrier que también está diseñado para ello, que de hecho le dicen ratonero, pero se llama, se me olvida el nombre de esa raza, siempre batallo mucho. Es parecido al Fox Terrier. El que sale en la máscara, ¿cómo se llama? En la película, ¿recuerdan? ¿No era un beagle? Bueno, el Beagle es como el Snoopy, que tiene otro propósito, pero híjole, a ser codo. Déjenme ponerle a ver si recuerdo. Hay varios, pero estos son bien eficientes o bastante eficaces. Jack Russell se llama. Es Jack ¿qué es Jack? Es como Juan en inglés, ¿no? J-A-C-K-R-A-S-E-L. El Jack Russell Terrier. Y pues también hay unas razas españolas de terriers que son ratoneros también. Pero para nosotros tenemos básicamente el alemán, es el salchicha, el dachshund y el Jack Russell, dentro de los más famosos, aunque también los perritos de cruza también son bastante eficientes. En cuanto a tirantes reflejantes, que bueno, esto es biológico, todo completamente. Los perros,
Todo lo que sean seres vivos para controlar seres vivos es control biológico. Los tirantes reflejantes son las cintas de los tapes, pueden ser de las películas VHS o más arcaicas como los cartuchos del 8-track o los cassettes viejos, ¿no? de música. Traen o los pompones para las porritas. Ese tipo de cinta se pone en las esquinas o cada determinado tiempo, distancia más bien, y ese reflejo del sol con las cintas estas, pues normalmente hacen que huyan las aves. Entonces sí hay muchos ejemplos de todos estos si gustan profundizar en el tema. En cuanto a el control químico, pues existen cebos tóxicos, existen pegamentos, polvos especializados para el rastreo, para saber qué plaga es. Hay aerosoles, repelentes, naturales, sintéticos, atrayentes o atractantes. Hay aceites y espumas que también son funcionales. Existen productos tóxicos que pueden ser de origen vegetal o pueden ser sintéticos también. Hay inhibidores de la reproducción. Hay drogas psicotrópicas, hay relajantes musculares, y pues todo esto es lo que normalmente se ve siempre en la fumigación. Es lo que normalmente elegimos como primera elección, sabiendo que en el manejo integral pues tenemos que considerar muchas otras cosas antes de tomar la decisión de una medida química. También está un control cultural que se asocia a la prevención, como es la destrucción de madrigueras, modificación de los hábitats, rotación de cultivos, hacer policultivos también, por ejemplo, o cultivos trampa. Como les mencionaba, si estás produciendo maíz y te está llegando cuervos, pues entonces pones unas hectáreas destinadas a sorgo grano, que es más atractivo para los cuervos, y de esa manera pues pierdes un poco de hectareaje, lo sacrificas para que se alimenten los cuervos, pero en ese hectareaje pues tú puedes hacer control sobre ellos, poner redes, trampeo o todo lo que mencionamos anteriormente. En el caso de acuacultura tenemos plagas bastante específicas que se asocian también a lo que viene siendo mapaches, zarigüeyas y increíble que parezca también zorrillos o mofetas, armadillos, y de los más comunes está también los que son algo agresivos. ¿Cómo se llaman estos? Se me olvida el nombre. Es muy parecido al... La mayoría de los que se alimentan directamente de los peces o del camarón son los mapaches, que son muy inteligentes, igual que los tlacuaches. Pero todos, incluyendo las mofetas, los tejones, tienen unas uñas muy grandes. Ellos hacen hoyos en la tierra para hacer sus madrigueras, la mayoría de estos que mencioné. Y muchas veces los hacen sobre los bordos que están conteniendo toneladas de agua, y después empiezan a filtrar el agua por esas madrigueras, se les inunda y se puede ir todo el estanque, todas las toneladas de agua, puede irse toda la granja, un efecto de física, de presiones. Entonces por ahí muchas veces tenemos que hacer especial cuidado y ser muy observadores en ver la bordería en el caso de la acuacultura. Entonces por ahí, como controles culturales, también nosotros ponemos los sacos de alimento, que normalmente son costales, que pueden ser de plástico, pueden ser de ixtle. Casi los rellenamos de tierra fértil y los ponemos en la bordería. De esa manera crece un tipo de pasto específico o algunas plantas entre el costal, y bueno, le da más seguridad a que no hagan madriguera los animales ahí. En la etiqueta debe decir el nombre comercial y el nombre del producto, el ingrediente activo, la información sobre el uso y clasificación,
la fórmula o formulación, los símbolos de precaución del pesticida cuando seleccionamos cualquier pesticida, el número de autorización de Zagarpa, el contenido neto, el nombre del fabricante y la dirección. Y si se dan cuenta, si hacen este ejercicio para la mayoría de los insecticidas que venden en los centros comerciales, de acuerdo el producto es el mismo, la etiqueta es la misma, y te dice que si quieres el nombre del fabricante y la dirección, trae para Buenos Aires, para Ciudad de México, trae las capitales de toda América Latina. ¿Por qué? Porque es el mismo producto que se maneja en toda América Latina. Indicaciones de su uso, precauciones, cuál es el antídoto para contrarrestar los efectos secundarios o los efectos de ingerirlo, por ejemplo. Información sobre primeros auxilios, igual toxicológica, perdón. Información sobre cómo eliminarlo, lavarse la cara, por ejemplo, la mayoría te dice lávate la cara con agua y jabón abundante o agua abundante y jabón. Sistemas de códigos de colores de identificación en cuanto al pictograma, pues eso ya son las normativas nuevas que se están generando. Esto sobre los productos químicos, cuando hablamos del control justamente, el control químico. Para todo este tipo de productos debe tener al menos esta información básica. Cuando son aerosoles siempre hay que prestar atención a que por norma ya debe tener un color diferente al tapón el inyector, porque es bien frecuente que se nebulice en la cara o que se spraye en la cara, porque volteaste el botón y no te diste cuenta. Entonces, si el tapón es blanco, la salida de es una válvula de aspersión que tiene ese taponcito, debe ser color negro o rojo o un color llamativo, de tal manera que lo estés viendo si te lo vas a poner en la cara, ¿no? Tienes que darlo en la correcta dirección. Y por estúpido que parezca, pues sí, hay muchos accidentes por esa razón. Y por eso es que por norma ya deben de cambiar el color y debe ser muy claro para que sepan que que se están apuntando hacia ellos mismos, ¿no? Entonces, normalmente son un mal necesario. Hay que utilizarlos de la mejor manera y sobre todo buscar los productos naturales y productos que si ya son meramente químicos, que cumplan con las normas y recomendaciones, básicamente. El rotar cultivos ayuda porque de alguna manera, si pones ahorita maíz y luego pones trigo, no se acostumbran las plagas o no se quedan de forma permanente en el estado o en el lugar donde estés haciendo esto. Siempre poner policultivos ayuda bastante. En el caso de acuacultura mezclamos siempre limpiadores del agua, pues utilizamos las almejas, aprovechamos el recurso de que hay muchas microalgas en el estanque. Ellas filtran esas microalgas y tienes un doble producto, tienes peces y tienes almejas. Pero también muchas veces para los camarones y los peces tienen sus formas de protegerse y cuando mezclas camarones en un cultivo junto con peces que se alimenten, sobre todo que sean vegetarianos, que no les llame la atención el camarón, entonces el camarón se encarga de producir alimento para esos peces y para las microalgas, y si pones los tres como policultivo, almejas, peces y camarones, pues es muy difícil que con esa rotación o con esas mezclas se aloje algún patógeno o una plaga específica. Entonces es mejor siempre poner las almejas como un recurso limitado, hay que ponerlas en flotación, nunca dejarlas que se entierren, siempre hay que buscarlas que son en líneas flotantes, digamos, que sea del agua hacia abajo, hacia el sedimento y no dentro del sedimento, porque si se quedan en el sedimento después se reproducen con facilidad y después no vas a tener ninguna microalga, te las filtran todas. Entonces hemos aprendido a hacer ese tipo de estrategias que nos pueden ayudar a prevenir las plagas. Hemos tenido plagas también como plantas marinas como macroalgas y plantas de agua dulce también como la hidra y algunas tantas que se utilizan en acuarios, que sí es muy bonito para la acuariofilia, pero para cuestiones de producir no.
Entonces, esas las tratamos de combatir también con algunos controles biológicos. Hay una carpa que se alimenta solamente de vegetación de ese tipo, hablando de agua dulce, y hay quienes nos dedicamos justamente a rentar esas carpas que se alimentan de esas plantas. Entonces, de tener 100 carpas, las vas y las llevas a una granja donde tienen problemas con plantas, se las comen, a la vuelta de un mes vas por ellas y muchas veces de las 100 ya tienes 120, se reprodujeron en el estanque, entonces cada vez se tienen más y cada vez pues las rentas como si fueran una herramienta de trabajo. La mayoría de los plaguicidas son tóxicos para el hombre y para los animales también. La dosis hace el veneno, entonces por ahí debemos de considerar también que si nos dedicamos a esto, hacerlo siempre con la protección indicada. Todo lo que te mencionen ahí de ponerte mascarillas con filtros especializados, no gogles, sino que también unas protecciones para los ojos que sean con un nivel de bioseguridad justo para lo que vas a aplicar. La piel, pues siempre debemos de tener overoles específicos para el uso del químico, guantes y muchas veces doble o triple guante. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos, sobre todo los químicos, son oncogénicos y carcinogénicos. Nos causan tumores, nos pueden causar también cáncer. La principal enfermedad de las personas que se dedican a fumigar en avionetas, así los terrenos, ranchos y demás, pues es leucemia. Y nos hemos dado cuenta porque en lugares donde son de mucha agricultura, de repente el avión tú lo ves que anda haciendo maniobras medias extrañas y de repente va y cae en un árbol y resulta que la persona tenía ya de forma crónica y sin darse cuenta leucemia. De repente se desmayó haciendo su actividad y muchos han muerto por esa razón, y muchos han muerto jóvenes también o tienen cáncer a muy corta edad. Pilotos aviadores que se dedicaron al sector agrícola porque es un gran negocio, pero sí hay que ver qué tipo de producto se va a emplear. Entonces afectan al sistema inmune, como muchos ya conocemos también, que asociados a los órganos internos como el páncreas, hígado, riñones, sistema nervioso. Entonces el equipo básico pues siempre va a ser manga larga todo el tiempo, pantalones largos, botas, guantes de hule, y ahorita ya hay equipos de bioseguridad bastante completos para fumigación. Si tú como empresa, ¿qué tanto cuidas a tus trabajadores y a tus clientes también? Entonces por ahí es mejor la prevención que la instancia de este tipo de productos. Pero si no hay otra forma, hay que hacerlo de la manera más segura que se pueda. Y este es para cada producto debe haber un código de colores y que sea verde. Yo lo retiraría como una norma. Cuando dice ligeramente tóxico, los mexicanos o los latinos nos quedamos con el ligeramente. La toxicidad o el peligro o el riesgo lo vemos como algo que no existe. Es más, todavía el moderadamente dices, no hay pedo, pues soy macho alfa, ¿no? Sí la armo. Desde aquí, desde el verde, ya no tienes por qué andar abriendo la botella con los dientes o andar agarrando con la mano pelona el producto para ver si huele o no huele, o andar oliendo el producto, ¿qué le hueles? O sea, son productos sumamente peligrosos. Inclusive el verde yo lo retiraría y le pondría en una gama de anaranjados, todos como para que se fuera más evidente que son peligrosos. Y la ligeramente le pondría mejor unas partes, ¿verdad? Por millón o para que lo interpreten solamente los expertos, porque aquí lo agarra cualquier persona y dice, no, pues aquí está en verde, no hay pedo, puedo echárselo ahí en el cuarto del bebé y no pasa nada. Perdón por las expresiones, pero es la forma de pensar de la mayoría. Dicen, no, hombre, no pasa absolutamente nada, o sea, todo está bien y lo de ligeramente hay que quitarlo y ponerle tóxico en fase 3 o tóxico en fase 4 para que digan, pues ahí dice que es tóxico y porque es una realidad, son tóxicos. ¿Cómo se van a remover de ahí?
Y bueno, aquí la mayoría pues debe también decir su DL50 en ese código de precauciones o de colores. Entonces, los pesticidas se van a clasificar de acuerdo a su toxicidad expresada en la DL50, como recuerdan, es la dosis letal media, que se expresa en miligramos por kilogramo o puede ser en microgramos por gramo. Todo debe depender de qué tan tóxico sea. Clase de toxicidad también, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y por aquí viene clase A, clase 1A, 1B, 2, 3. Y por ahí, pues yo nada más con ver estos nombres ya sabemos, por ejemplo, el DDT es prohibido porque dice que es moderadamente peligroso, pero es súper peligroso y es súper residual, no se va a ningún lado. Si lo pones en la agricultura, llueve y se va al manto freático, y si tú tomas agua del manto freático, pues vas a tomar DDT también, en Malatión no se diga, y todos estos nombres de aquí hasta se me pone chinita la piel de que son súper, súper tóxicos. Hay personas que se dedican a hacer estudios de esto en esteros, en bahías y en pozos de agua. De manera general, pues como algunas recomendaciones de aplicación, tenemos que considerar la hora del día. Muchos trabajan muy temprano, 4 de la mañana. Sobre todo esos pilotos aviadores que andan en las avionetas también consideran esto. Aplicarlo muy temprano por la mañana, que no haya muchas temperaturas muy elevadas. No aplicar con lluvias o con vientos fuertes. Hay que mantenernos lejos de ríos, lagos, mantos de agua o zonas habitadas. Siempre va a haber un equipo de aplicación, alguien en tierra que esté dándole indicaciones y que se retire para que no lo fumiguen también a él. No trabajar más de 4 horas al día. Nada de esto se cumple, discúlpenme, pero yo no he visto que se cumpla que alguien trabaje solamente 4 horas al día, teniendo que mantener una avioneta. Pues obvio que ganan bien, pero porque también trabajan de sol a sol. Las personas que sufren contaminación con plaguicida en alguna parte del cuerpo, pues obvio se recomienda que se lave perfectamente para tratar de retirar el químico, y depende si fue ingestión o dónde haya caído. Pues normalmente en medicina veterinaria los problemas más serios pues son estos de los baños desgarrapaticidas, tanto para ganado como para vida silvestre. Bueno, tengo un rancho cinegético, voy a hacer que los borregos caigan sobre medicamento para que no traigan garrapatas, por hacer un bien. Pero ¿qué pasa si tú por accidente te caes ahí con ellos? Estás en medio de la nada y qué producto estás utilizando. Entonces siempre hay que estar muy conscientes de qué producto se está utilizando. Si alguien por accidente se llega a caer ahí, tenga la certeza que va a beber de ahí. Si tú te metes en una alberca, de manera inconsciente estás bebiendo agua de la alberca. No estás echándole los tragos así como si te gustara, pero de manera inconsciente, tanto por la nariz como por la boca, estamos metiendo agua a nuestro cuerpo. Entonces hay que hacer cuidado con ello. Esto es un accidente bastante común entre agrónomos y entre veterinarios. Y podemos ver aquí el pie de una persona. Debe ser el que esté solamente a cargo con un bastón de pastor, para si alguno de estos sufrió un golpe o cayó semi-inconsciente, pues sujetarlo del cuerno y levantar la cabeza, ayudarlo a nadar, porque es este esquema de aquí que vemos, el baño desgarrapaticida. Caen aquí en lo profundo y luego tienen que nadar hasta que sientan el escalón y sí suben. Y aquí, ¿por qué no hay escaleras? Bueno, porque una razón simple, o sea, sí pueden subir escaleras, pero nunca bajarlas. Entonces, sí, aquí se avientan el salto, caen sobre el líquido en completa inmersión, y después ya lo sacas por el otro lado y ya lo liberas al rancho, ¿no? O a la parcela. Entonces, si en algunas ocasiones colegas cayeron ahí y no teníamos nada más que leer, leer y leer. Y lo que hacíamos nosotros eran lavados gástricos rápidamente. Agarrar una tortilla, quemarla completamente, molerla, el carbón activado, y dárselo con agua de bebida, que se lo trague, inyectarle sulfato de atropina, que es noradrenalina, para que metabolice rápido el producto. Pero porque conocíamos el producto y sabíamos más o menos lo que teníamos que hacer, porque estábamos en medio de la nada, en un rancho en Coahuila o en el norte de Nuevo León, en frontera con Texas. Entonces, la ley de Murphy ocurre. Entonces, cuando hacemos manejos de este tipo
de producto, siempre hay que estar bien conscientes de que hay que estar al pendiente de lo que pueda ocurrir, porque casi siempre ocurre. Los síntomas de intoxicación no hay que llegar a ellos, hay que asignar luego el tratamiento, porque además la piel absorbe mucho el producto, es otra vía de administración, por increíble que parezca la piel. Entonces hay que darle un baño completo con agua y jabón, desnudarlo y bañarlo completamente, y posteriormente, como les mencionaba, el carbón activado y en ese caso pues fue sulfato de atropina. Llevarlo al doctor inmediatamente sin pensarlo, pero primero tomar medidas y luego ya llevarlo, porque también estábamos retirados y lo más cerca que teníamos era Laredo, Texas, entonces lo tuvimos que llevar al doctor del otro lado, ¿no? También se clasifican de acuerdo a su vida media, entre persistencia, no persistente, moderadamente persistente, persistente y unos que son de forma indefinida. Pero vean los años que pueden llegar a durar. El que no es persistente, 12 semanas, es decir, 4 meses, ¿verdad? 3 meses, 3 por 4, 12. Moderadamente de 1 a 18 meses. El persistente por varios meses hasta 20 años. Y pues otros como el DDT que se mantienen por mucho tiempo en nuestros sedimentos, en nuestros suelos. Entonces sí hay que pensar muy bien antes de actuar. Para muchas fumigaciones bastante efectivas, hablando de lugares cerrados, están las bombas de permanganato de potasio. Estas me tocó emplearlas también, son bastante eficientes, pero pues se muere todo lo que lo respira, incluyendo nosotros. Entonces, yo creo que la próxima clase les explico de qué se trata. Perdón, mensajitos, no quité el sonido, lo siento. Les mencionaba que son muy eficientes, no sé si actualmente todavía se utilicen, pero por ahí pues es la fórmula con la que se genera esto, pero es de tener una perfecta coordinación para hacer una desinfección de esto. Tienes que sellar el lugar, todo por donde se pueda entrar o salir aire, sellarlo con cinta, aislarlo perfectamente, coordinar la aplicación, porque finalmente es formol con lo que lo activas, y sobre el producto, que son 500 gramos de permanganato de potasio. Cuando se agrega el formol o la formalina, normalmente que conocemos del 37 al 40%, sale un gas que es el que se encarga de matar todas las plagas. Entonces de ahí tienes que salir corriendo y aplicarlo desde... Tienes que tener la gente más inteligente del proyecto contigo y de forma coordinada. Lo aplican unos, salen corriendo, lo aplican otros de forma coordinada, y si no lograron los segundos aplicarlo, tienen que esperar los terceros a que lo hagan los segundos, así sucesivamente, y todos en dirección de la salida. Vas corriendo en dirección de la salida, de tal forma que el último en salir sella la puerta y lo dejas actuar por un tiempo determinado que va en el orden de 30 a 60 horas. A mí me tocó hacerlo en acuacultura sobre algunas tinas de cultivo larvario, que son más o menos fosas en el piso de 6 metros de profundidad, más o menos, 1,5 metros para arriba y 4,5 metros para abajo. Entonces, ahí teníamos que tener escaleras en cada tina de cultivo y luego ya coordinarlo. En cuanto aplicabas, subir la escalera, todos estábamos amarrados de la cintura sobre algunas piolas para hacer rapel, de tal manera que si te tropezabas, pues estaban los segundos aplicadores que te podían ayudar agarrándote de la soga para ayudarte a subir rápidamente. A pesar de eso, traíamos todos máscaras para protección contra respirar esos gases, y botas y la indumentaria, que complican todo esto, sobre todo los que usamos lentes. Lo bueno es que mi problemática es que de cerca veo perfectamente, yo los uso para ver de lejos. Entonces por ahí siempre había una cuadrilla que éramos los especializados en hacer este tipo de trabajos. Es económico y funciona bastante eficiente. Después te dabas cuenta que de todo lo eficaz que era, ¿no? Todo lo que plagas que ni te imaginabas que tenías ahí salían a los 60 o 70 horas que ibas a revisar. ¿Preguntas hasta aquí?
No, profe. Entonces, por ahí para el día de mañana, ¿tenemos clase o es hasta el miércoles? Sí, 2 horas. 2 horas mañana, lean por ahí lo que son cucarachas como plaga, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Déjenme nada más sacar la asistencia de... Tomé una al inicio y ahorita descargué ya la segunda, la de la tarde. Pues si no tienen nada más, mañana continuamos. Que tengan un bonito día. Gracias, profe. Gracias, profe.